las tardes, tú decides. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguramente preguntándose por quién votar este 9 de febrero. No se preocupen porque la duda de ustedes también es la mía y por eso con la producción hemos decidido invitar cada día a candidatos que van a estar en la papeleta para que les cuenten su plan de gobierno, cómo piensen y así ustedes pueden escoger por quién votar el 9 de febrero, porque esto es En las Tardes, tú decides. Nuestra invitada de hoy debuta en política, pero no en la función pública. De hecho, dice que está enamorada y por eso ha tomado la decisión de postularse a un cargo muy importante. Estoy hablando de María José Pinto. Ella es candidata a la vicepresidencia por la lista 7 por el movimiento ADN y la invitamos a pasar. María José, bienvenida. Enamorada de la función pública. ¿Cómo estás, María José? ¿Cómo estás? Por favor, toma asiento. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me preocupaba que te resbalaras en las escaleritas, pero no hubo problema. A mí también, por eso hay que andar con zapato deportivo. Muy cómoda. Y no tacos. Te sirve para también salir de campaña y recorrer el país así. Es que ahora tienes que estar en todo, en que reuniones, en territorio, así es que hay que estar cómoda. Pero... ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El contacto con la gente, las redes sociales? ¿Cómo está tu campaña? No, o sea, el contacto con la gente definitivamente es lo que más me gusta, sobre todo escuchar. Escuchar a la gente que él nos tiene que decir. Muchas veces me dicen, pero le voy a decir algo que capaz no le guste. No, dígame. De frente. Finalmente es lo importante, hay que escuchar a la gente. Si no, uno no sabe luego qué puede hacer, evidentemente. Exacto. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que el día que te presentaste como candidata a la vicepresidenta, dijiste, estoy enamorada del servicio público, tú vienes del área privada. ¿Qué te motivó justamente a entrar a un campo donde mucha gente dice, no quiero estar más? Justamente de eso, es ser parte de ese cambio. Soy una amante del Ecuador y desde el sector privado se puede hacer muchísimo, pero dentro de la Secretaría, como tú sabes, estuve en la Secretaría más bonita que tenemos, que es la de desnutrición, y ser parte de ese cambio es lo más importante. Yo amo el Ecuador y dentro de la Secretaría me enamoré del servicio público. Es importante entender que desde el servicio público tu decisión no solo pasa a lo más cercano, a las comunidades más cercanas, claro, como en el sector privado, sino que se esparce a nivel nacional. Es mucho más macro, se lo podría decir así. Exactamente. Pero ¿no te da miedo la vicepresidencia de la República? Ya estamos hablando de palabras mayores. No me da miedo porque servir a la gente, servir al Ecuador, ser parte de ese cambio, sentarte en la mesa, es lo que los ecuatorianos necesitamos hacer. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Pero aquí hay sorpresas, María José. Antes de nada, sí quería contarte que, como tú bien sabes, lo que no existe, lo que no está en internet, no existe. Uno, no sé si te ha pasado que a veces se googlea para ver qué dice el internet sobre uno. ¿Lo has hecho antes? Sí, obvio. Bueno, te vamos a mostrar lo que la inteligencia artificial dice de ti. El ChatGPT, que por cierto usted en su casa puede con la aplicación preguntar ¿quién es María José Pinto? Y le va a salir lo mismo que a nosotros. Así que hacemos la pregunta en la pantalla. ¿Quién es María José Pinto? Y nos contestan que María José Pinto es una empresaria y política ecuatoriana candidata a la vicepresidencia en las elecciones del 2025, acompañando al presidente Daniel Noboa. Anteriormente se desempeñó como secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, donde lideró esfuerzos para combatir la desnutrición infantil en el país. Con formación en diseño y administración de empresas, ha trabajado en la industria textil y ha promovido la inclusión de mujeres en roles de liderazgo. Su carrera política comenzó en diciembre del 2023 y fue elegida como candidata el 9 de agosto del 2024. ¿Es así? Estamos en acierto. Preciso. Preciso, Increíble, muy bien. Te tiene bien. Hablemos sobre tu biografía que vemos ahí. Diseño de modas. Hemos podido conocer que has trabajado en las mejores marcas del mundo en diferentes colecciones. ¿Cómo ha sido esa parte de tu vida, esa faceta de diseñadora de modas? Sí, la verdad es que estudié alta costura fuera del país y pude trabajar en las casas, en las mayores casas de moda, aprendiendo mucho sobre todo de la eficiencia y usando justamente esa creatividad para hacer cosas nuevas. Eficiencia y creatividad de la mano, muchas veces cree que no van de la mano, pero sí, van muchísimo de la mano y me ha ayudado a lo largo de mi vida. En todos los cargos que he ejercido, fui gerente de producción en la empresa familiar y he trabajado dentro de, por ejemplo, en la AIT, en la Asociación de Textileros del Ecuador, en Mujeres por Ecuador. Entonces, todo eso me ha ayudado a pensar distinto, a salir del marco. De eso te quería preguntar, como mujer dentro del sector industrial,
complicado debió ser porque no hay muchas mujeres que se les permita estar justamente en cargos donde tienen toma de decisiones. Sí, así es. Y en el sector textil es muy de hombres para hombres. Okay. Si bien el sector de confecciones es más de mujeres, pero ya pasas a las gerencias y todo, y ya es muy de hombres. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una feria internacional, era de las pocas mujeres que estaba en la feria. Me imagino. Y te veían raro. Claro, te ven raro porque además los vendedores muchas veces de maquinario, más industrial, quieren hablar con un hombre. Claro. Es como, ¿y dónde está el otro? Sí, mucho machismo. No, soy yo, señor. Venga, hable conmigo. Además, y tú eres la que soy tomaba las joven. decisiones. Joven Sí, y mujer, complicado. Pero hablando de juventud, y como vimos ahí también que estás incursionando en política, ¿hace falta rejuvenecer a la política ecuatoriana? Sí, y ¿sabes qué? Lo que escucho mucho en la calle es, yo no quiero el político de antes, yo quiero un político que me escuche, yo quiero una persona joven que tenga ideas nuevas, que venga con este sentido de unión, de escucha, de ser parte de la gente y no estar en el pedestal y muy, no sé cómo decir, muy formal. Sino alguien más informal, más casual, que esté con la gente, más que moderno. escuche, que pueda entrar a una casa, por ejemplo. Claro. Lo que me decían es, ¿estás segura que usted es la ministra? Y yo, sí, estoy aquí, quiero escucharle. Porque lo que pasa es que cuando estás muy arriba, en todo lado, en una empresa o en la función pública, cuando estás muy arriba, muchas veces no permea la información de el territorio hacia arriba. Pero y para que la gente lo conozca, como está vestida María José en estos momentos, así también era como secretaria de Desnutrición Crónica Infantil en el gabinete ministerial. ¿Alguna vez te dijeron, no, usted tiene que ahora como ministra estar más formal, cambiar un poco el look, los lentes, qué sé yo? Sí me dijeron, pero doctor, uno tiene que ser uno donde esté. Sea donde esté. Yo, a ver, si es que tengo que vestirme más formal, si es que tenía que, por ejemplo, en un gabinete o algo así, obviamente uno puede subir la formalidad, pero uno en el día a día tiene que ser uno y no puede perder justamente esa esencia. Y es importante para las mujeres que me están escuchando es no pierdan la esencia de ser mujeres. ¿Crees que eso se pierde? Sí, yo te puedo comentar justamente desde la moda, el traje sastre surge justamente para un poco entrar dentro de el ser hombre. Entonces, no perdamos esa feminidad, porque eso es lo que se busca, esa complementariedad entre hombre y mujer para la toma de decisiones. Finalmente, somos el 50% de la población. Exactamente. De hecho, decían que hay 7 mujeres, creo, por cada hombre en el mundo hay como 7 mujeres. Sí, algo así era la conversión. Me gustaría conocer, María José, ¿qué le puedes contestar a mujeres u hombres que te hagan preguntas que tú quizás no te las esperas? Porque hemos salido a las calles y tenemos jóvenes en todas partes de Quito que han hecho preguntas a los candidatos. Ellos no saben a quién iban dirigidas efectivamente. Vamos a ver la primera, María José. A ver. Mi mayor preocupación ahorita es la universidad y para mí sería necesario preguntarle qué haría o cuál es su labor con respecto a la universidad pública, que está sufriendo bastante y tenemos muchas necesidades. Entonces, ¿cuál sería su acción para mejorar la universidad pública? Gracias. Buena pregunta de una mujer joven a una candidata mujer joven. ¿Qué le contestarías? ¿Qué hacer por la universidad pública? Quizás no como vicepresidenta, sino como gobierno nacional en el caso de que ganen en las elecciones. A ver, muchas veces lo que hemos hecho, y esto vengo luchando desde el sector privado, es unir el sector privado con las universidades públicas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay chicos que estudian un montón de cosas y que no encuentran dónde trabajar. Sí. Pero las empresas privadas también estamos buscando chicos para venir a la empresa y tiene que haber esa unión, esa conjunción entre la empresa privada y los jóvenes que quieran hacer pasantías, que quieran trabajar, que quieran salir, pero siempre uniendo. Es que es la típica de necesitamos a alguien que sea joven, que no tenga experiencia, pero cuando llegas, pero necesito que... Exacto, es una contradicción enorme. Pero lo que hacemos y lo que hacíamos desde la empresa, y sé que muchas empresas lo hacen, es justamente tener pasantes, tener esa pasantía, entender, que entiendan cómo funciona. Yo te digo, personalmente, cuando salí yo ya había hecho, porque parte de mi universidad era hacer pasantías, tenías que hacer pasantías todos los veranos, pero uno sale y se enfrenta a un mundo que no necesariamente conoces. Sí, entonces sales de la universidad, además quieres comerte el mundo y te encuentras con una pared y un poco es
volvamos a la realidad. Es cierto. Aprendamos qué se hace en la industria, qué más puedo hacer, qué puedo hacer en el sector público también, porque todos podemos trabajar desde donde queramos, pero tenemos que entender que nos queremos comer el mundo, pero sí te paran. O sea, cuando sales después del cuarto año es como ¡ah! Y eso, sobre todo la unión entre el sector público también, porque en el sector público también se puede hacer pasantías. No, te cuento algo, yo empecé como pasante y estoy aquí sentado. Sigamos conversando, María José, pero vamos a una pausa rapidísima y volvemos que tenemos mucha más información. Estamos con María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República. María José, hemos visto que en tus redes sociales eres muy activa, tienes una gran cantidad de publicaciones. Pero nosotros hemos hecho una búsqueda exhaustiva y encontramos una imagen que seguramente no te la esperas, pero que quisiera que conversemos sobre ella. Vamos a ponerla aquí en la pantalla. Y es una María José Pinto de niña publicada en tu cuenta de Instagram. Lo hiciste en octubre del año pasado por el Día de la Niña. De la niñez. Y lo más bonito era el mensaje que tú ponías, que era: espero que logremos que las niñas puedan crecer tranquilas y libres de violencia. ¿Qué puedes decir de eso, María José? A ver, bueno, esta foto les tengo que contar que es tomada en Manta, en la casa de mis abuelos. Y la verdad es que cuando la veo es... ¿Qué te genera? Esperanza, emoción. Porque, claro, seguramente en esa foto no esperaba todo lo que he hecho hasta ahora. Y sí quisiera justamente que cuando las niñas se toman y vean su foto tengan esa esperanza y ese trabajo que yo he podido generar. Yo la verdad estoy súper agradecida con la vida de todo lo que he podido hacer y yo quisiera que todas las niñas puedan hacer justamente crecer en un entorno sin violencia y que no les digan que no pueden. Porque a mí en mi familia nunca me dijeron, tú no puedes ser lo que tú quieres ser. Yo siempre, yo quería ser piloto de niña y me decían... ¿Piloto? Sí. Quería conocer el mundo en realidad. Y nunca me dijeron, no, o sea, piloto, mujer, tú, ¿qué? No. Algún rato quise estudiar también medicina y siempre fue apoyo total. Y ya cuando uno habla con otras mujeres te dicen, uy, no, mis papás. Claro. No, eso no. Y medicina no, porque tú eres mujercita y la verdad es que la medicina es súper dura y cómo vas a ser mamá o esto y lo otro. Y yo siempre he tenido ese apoyo y ese entorno que siempre me ha dicho, dale con todo que tú sí puedes. Y eso quisiera que escuchen todas las mujeres. Y aquí estás, María José, siendo candidata a la vicepresidencia. Sigamos con más, quisiéramos conocer las propuestas, insisto, como tuyas o como el gobierno, pero sí aprovecho también a preguntarte qué función te gustaría tener en el caso de ser vicepresidenta de la República. A ver, definitivamente seguir con desnutrición crónica infantil. Es un ladrón silencioso que tiene el Ecuador, que mucha gente no se enfoca, quizás porque no da muchos réditos, no sé, pero es trabajar por el presente, que ya son los niños, pero hacia futuro. Porque trabajar en desnutrición crónica infantil significa salvar la vida de estos niños que cuando tienen esto no pueden crecer de forma adecuada, pero que el trabajo que hagamos hoy recién se va a ver reflejado en 15, 20 años. Claro, no es actual. No es de inmediato, no lo vamos a poder ver, pero necesitamos trabajarlo ya y necesitamos trabajarlo como Ecuador, como ecuatorianos, como sociedad y es fundamental. Y ligado a esto es embarazo adolescente. Sí. No podemos seguir con esas cifras de embarazo adolescente. Entonces, no te adelantes. Vamos a conocer las propuestas, pero jugando. ¿Te gusta jugar la ruleta? ¿Has jugado antes? No. Bueno, será la primera vez aquí con nosotros. Ese botón que tú ves al frente tuyo, lo vas a tocar y la ruleta con las categorías que tenemos de temas a preguntarte va a empezar a girar y se va a detener cuando tú aplastes el botón. Está bien. Entonces, vamos, lista, movemos esto, cuando quieras. A ver, ¿qué sale en la ruleta? ¿Qué tema podemos conversarlo y conocer las propuestas de María José Pinto, candidata a la vicepresidencia? La primera categoría seleccionada ha sido salud. Ok, María José, entonces, hablando justamente de estos temas, ¿en qué centrar los esfuerzos en el caso de ganar la vicepresidencia? En salud. Desnutrición crónica infantil y embarazo adolescente. Es clarísimo. Si quieres profundizar lo del embarazo. El tema, primero, en salud y desnutrición crónica infantil, seguir comentando o haciendo que, primero, tienen que tener, las mujeres tenemos que ir a los controles prenatales. Claro. Es fundamental para que nuestros hijos crezcan, sobre todo sanos. Y segundo, los controles de niños sanos.
Los controles de niño sano se llaman controles de niño sano por una razón que es, no tienes que llevarles a tus hijos cuando están enfermos, sino una vez al mes para revisar que su crecimiento esté adecuado. Esté bien, así esté perfecto. Que esté bien, que esté sano, y que si hay algo, poder solventarlo, porque no queremos resolver, es preventivo. Ok, porque es más difícil cuando ya está enfermo, sí, por ¿qué hacer? Y no solo eso, sino que es muchísimo más costoso para la familia o para el Estado cuando un niño ya está enfermo. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Exacto. ¿Quieres una más? ¿Otra categoría? Otra categoría. A ver, vamos a ver qué le sale a María José en esta ocasión. ¿Cuál te gustaría? Mira que judicial, seguridad, economía, educación. Ahí casi sale economía, ahí sale educación. A ver, judicial, deportes, educación. Perfecto. Muy Bueno, bien. también dentro del ámbito social que como vicepresidenta podrías tener, y el gobierno como tal, ¿qué hacer en cuanto a la educación? ¿Cómo continuar con estas políticas que se están implementando desde ya? A ver, educación son dos que van muy ligadas a justamente embarazo adolescente. Ya las hemos estado haciendo, pero el tema de priorización para estas niñas, para entrar dentro de nuevo el sistema educativo para las niñas que tuvieron hijos. Okay. Muchas veces salen por temas culturales, porque por falta de apoyo de la familia, pero el ministerio tiene muchísimas estrategias para que los chicos acaben el colegio. Entonces es un tema de medir, priorizar y sobre todo enfocarnos a salvar la vida de estas chicas y de sus hijos. Porque es una cadena de, quizás hasta de violencia, podríamos decirlo, ¿no? Así es. El Ecuador pierde $230 millones anuales a consecuencia de embarazos de adolescentes. Entonces, no podemos perderles a las chicas, pero tampoco podemos perderles a sus hijos. La educación es fundamental para el desarrollo de este país y tenemos que seguir trabajando así. Y en educación, de nuevo, educación para planificación familiar. Es fundamental que sigamos con la educación de los chicos y de sus familias. Me gustaría que nos des una cifra que nos va a impactar a todos. Hoy en día en el Ecuador, ¿desde qué edad ya hay casos de embarazo adolescente? Desde los 12 años. Yo en playas conocí una chica, justo hace un año, conocí una chica que el bebé tenía 5 días. Y claro, me acerqué al bebé a preguntar cómo estaba dentro del peso, cómo estaba dentro de su talla, porque la desnutrición crónica infantil se mide por talla, no por peso. Y claro, yo me agaché para verle al bebé, subí la cabeza y había una niña. Yo sabía que era una niña, pero no sabía qué edad tenía. Y le digo, amor, ¿cuántos años tienes? 13, pero yo pensé que había escuchado mal. Entonces, claro, regresé a ver a mi equipo y me dijeron, no, ministra, escuchó bien, tiene 13 años. ¿Cómo asimilas eso luego cuando llegas a tu casa, te vas a acostar? Y no era un tema de violación, y tengo que decir que no era violación, era, esta chica tenía un novio de 16 años, que era el papá del niño. Entonces eran 2 niños cuidando a otro que los podíamos perder a los 3 y tenemos, como Estado, tenemos que actuar. Nos has dejado, sin duda, María José, con la boca abierta, porque es una realidad. No es un caso, tú nos das un ejemplo, pero sabemos que hay muchos más en Ecuador. Sí, y es un ejemplo de los muchos que yo viví y por eso me quiero enfocar en embarazo adolescente, porque viví muy de cerca la realidad que tenemos en el país y tenemos que dejar de taparnos los ojos. Es una realidad dura. Sí. Y esa realidad no nos gusta hablar, pero si es que no vemos la realidad y actuamos hoy, podemos caer en cifras más complicadas de las que ya tenemos. La conversación está muy interesante. Vamos a una pausa, no te vayas y regresamos con más. En las tardes tú decides, porque tenemos más sorpresas. Estamos de regreso con María José Pinto, lleno de sorpresas, porque este programa es así. Cuando vienen los candidatos, las preguntas y el formato es diferente. María José, tenemos otra fotografía que nos gustaría mostrarte para conocer qué te genera. La vamos a ver aquí en nuestra pantalla y es una imagen que tú la conoces bien, que la hemos investigado, pero que nos gustaría que nos des una explicación. Primero, cuando la ves a simple vista, ¿qué te genera? Gracias a esa imagen también me enamoré del sector público. Sí, esa imagen es en Santo Domingo. Esa es una mamá que no tenía los controles de niño sano y en realidad fuimos a ver por qué era. Y cuando tú ves en estadística y dices por qué no fue, piensas en la irresponsabilidad de la mamá, sí, o de la familia.
Y en realidad esta mamá tenía 2 hijos más. Cuando entramos, el bebé estaba dormido en la hamaca que estaba, digamos, adelante Pero nuestro. esto fuiste como secretaria de desnutrición crónica Sí, infantil. ya era Ok. secretaria de desnutrición crónica infantil y estábamos trabajando en Santo Domingo ese día. Le fuimos a visitar porque tenía muchísimas alertas de este niño, porque dentro de la secretaría puedes tener alertas. Entonces le fuimos a visitar y claro, a ver, había un juicio hacia la mamá. Claro. Y claro, cuando me acerqué, le dije, tenemos una alerta de que no has ido a los controles, ¿por qué no has ido a los controles? Y me dijo, no tengo cómo llegar. Necesitaba coger 2 buses para llegar al centro de salud Pero más cercano. por dinero no podía llegar. No podía llegar por dinero, había perdido su trabajo hace 6 meses, tenía 3 hijos. Y ahí es donde resolvimos hacer justamente las brigadas de desnutrición crónica infantil, porque nos dimos cuenta que nosotros desde la estadística estábamos juzgando muchísimo a los cuidadores de los niños. Y no es que no quería, sino que no podía llegar por temas de dinero, y por eso decidimos realizar brigadas para acercar a la ciudadanía a los servicios. Me vuelve la pregunta, ¿cómo llegas a tu casa en la noche a dormir con todas esas historias que conoces y que te cambian la perspectiva? Justamente es salirse del esquema, y es por qué me ayuda mucho el arte en esto, es salirte del esquema de cómo solucionas las cosas y decir qué más puedo hacer, cómo podemos resolver estos problemas, porque la gente me decía, pero ¿por qué vas a visitar a una persona? Es un niño. No, porque ese niño no es una sola mamá que tiene esos problemas. Entonces, al resolver un problema, estás resolviendo el problema de muchísimos más bebés y mamás. Claro, y hay que empezar de alguna forma. Y hay que empezar de alguna forma, y la verdad es que al final, después de esa, debe haber otra foto en la que yo le estoy abrazando a ella, Sí. porque ella lo que me dijo es, yo no quiero que usted piense que soy una mala mamá. Fuerte. Duro. Vamos a relajarnos, María José. Y como mamá esas cosas llegan al alma. Te propongo algo. Vamos a relajarnos porque la verdad que la conversación ha sido muy interesante, pero también dura. Tenemos preguntas random, como hemos apodado a este segmento. En cada una de estas bolitas tiene una pregunta que tú, créeme, no te imaginas lo que dicen ahí. Yo no sé tampoco lo que exactamente dice cada una, así que te invitamos a que escojas la que desees. Puedes girar como tú prefieras. Y vamos a contestar la pregunta. Ya veo a tus asesores diciendo qué le van a preguntar. No se asusten. A ver, María José. Entonces, la pregunta que le ha salido a la candidata a la vicepresidencia por el movimiento ADN es: ¿cuál sería el primer plato ecuatoriano que quieras comer si vives fuera del país y regresas, que fue tu caso porque estuviste por fuera? Cuéntanos como experiencia personal o lo que te guste ahora. ¿Cuál es el primer plato que tú dices, vuelvo al Ecuador y quiero comerlo ya? A ver, a mí me encantan las sopas. Y cuando volvía le decía a mi mamá que me haga ají de carne. ¿Ah, sí? Sí, me fascina. Me fascinan las sopas. Y cuando me iba a visitar a alguien, cuando vivía afuera, le pedía que me lleve fanesca o colada morada. ¿Te gusta la fanesca? Me fascina la fanesca, ya he hecho 2 años seguidos. ¿Ah, sí? Sí, porque además me gusta cocinar. Difícil, ¿no? No es difícil, se demora un montón. Y colada morada. Así es que yo, cuando estudiaba afuera, mi mamá me llevó colada morada y fanesca congeladas para comer allá. ¿Y llegó bien la fanesca luego de un viaje tan largo en avión? Sí. O sea, llevó congelada y le llevó alrededor de... o sea, lo que teníamos miedo es que le quiten, pero, Claro, sí, ¿qué pasa? pero llegó y pude comer. Ah, muy bien, María José. Bueno, vamos a terminar este programa con una pregunta más. Ya hemos conversado sobre tu vida, conocemos que has estado muy de cerca, incluso por tu abuelo, en el tema textil, en las industrias, y tú conocerás muy bien lo que es esto. Un hilo, como lo vemos, de tela. La pregunta, María José, es: ¿en qué lo utilizarías en el caso que llegues a la vicepresidencia de la República? Piensa bien tu pregunta, pero hagamos historia. Me lo vas a contestar mediante... se me quedó el celular por aquí, casi se me pierde. Uy, se me cayó la bolita. No se preocupen, estamos completos. Te he dado tiempo para que pienses cómo utilizarías este hilo. Me lo vas a contar con una historia de Instagram que la van a poder ver ustedes en la cuenta de Ecuador TV. María José, te lo entrego. Piensa bien tu respuesta. Déjame preparo aquí el video. Y en 30 segundos más o menos, piensa tú si el Ecuador es del hilo, si el hilo es para el Ecuador, lo que tú desees.
A la cuenta de 3. 1, 2. A ver, el hilo lo que hace en la industria textil es unir muchas piezas que uno corta, entonces el hilo lo utilizaría para unir, para trabajar juntos, porque eso es lo que tenemos que hacer como ecuatorianos, trabajar unidos, y para eso utilizaría el hilo, para unir cada una de las piezas. María José Pinto, candidata a la vicepresidencia, aquí en Las Tardes Tú Decides por Ecuador TV todos los días. María José, muchísimas gracias por estar aquí, espero te hayas sentido bien. Sí, muchísimas gracias, las fotos fueron, la verdad, ¿No te las tocaron mi esperabas? corazón, no, y les agradezco muchísimo y les invito a unirse a nosotros, a unirse a esta lucha y mojarse el poncho como lo estamos haciendo nosotros. María José, por favor, para cerrar el programa, nosotros te invitamos a que toques el botón y esto se apaga. Antes de que lo hagas, sí invitarles a los amigos televidentes que todos los días a las 16:30 en vivo, aquí en Las Tardes Tú Decides, tenemos reprise que ya lo va a ver usted en Ecuador TV y también en las redes sociales, en el YouTube, puede encontrar nuestros programas. Ahora sí, María José, es todo tuyo el honor de decir hasta luego. Hasta luego. En las tardes, tú decides.